Regularmente en esta sección del canal publicamos videos con reseña de material para corredores, con un objetivo bien claro: ayudarte a aprender cómo elegir mejor, cómo encontrar ese calzado que mejor se adapta a tu realidad y a tus necesidades para no malgastar tu dinero. Y hoy vamos a hablar puntualmente de un caso que es bastante controversial, y es el uso de calzado con placa de carbono. Muy posiblemente ya hayas escuchado decir a algunas personas que ciertos corredores, los más lentos de 5 minutos por kilómetro, 5:30, 5:40 o 6, ahí está el debate, no deberían utilizar calzados con placa de carbono porque no les van a servir. Lo primero que te voy a decir es que estoy totalmente en contra de eso y tengo un fundamento bien claro que ya te voy a contar cuál es. También más adelante en este video vamos a ver un punto muy importante a tener en cuenta si vas a utilizar calzados con placa de carbono, tanto para entrenar como para competir. Y para eso vamos a basarnos en estos dos modelos de la misma marca, en este caso New Balance, que son la FuelCell Super Comp Elite y la FuelCell Super Comp Trainer. Pero empecemos por fundamentar por qué estoy convencido de que los calzados con placa de carbono, más allá de la marca, le van a servir a todos los corredores independientemente del ritmo por carrera que lleven. Quienes consideran que solamente tienen sentido en los corredores más rápidos de ciertos ritmos, comúnmente justifican esto en la técnica de carrera, que por supuesto va a ser siempre diferente, pero todos los corredores, sin importar su ritmo y su técnica, ni con qué parte del pie toquen el piso, es decir, con el talón, con el medio o más tirando hacia la punta, absolutamente todos salimos con el dedo grande del pie. Ahí es donde se hace presión para el impulso y por lo tanto la placa de carbono siempre va a hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? El de flexar de esta forma con cierta resistencia en la fase final del recorrido de la pisada y el de volver a su forma original en el preciso momento en el que liberamos la presión sobre el piso. Y esto hace un efecto catapulta, nos va a impulsar, haciendo que buena parte de los músculos que utilizamos durante nuestra zancada tengan menos trabajo, porque a una parte de ese trabajo lo va a hacer mecánicamente esta placa. ¿Y esto te va a hacer correr más rápido? No directamente, pero sí indirectamente. Lo que va a hacer es que utilices menos energía para correr y por lo tanto te canses menos y como consecuencia de eso puedas mantener un determinado ritmo durante más tiempo. Porque correr rápido, todos corremos rápido. El problema es cuánto tiempo podemos sostener esa velocidad. Imagínate, por ejemplo, que te persigue una jauría de perros furiosos. Vas a correr muy, pero muy rápido. El problema es si podés sostener ese ritmo durante 50 metros, 100 metros, 200 metros, un par de minutos, 5, algunos un poco más. Y ahí está la clave, en poder sostener un determinado ritmo durante más tiempo o más distancia. En eso nos ayudan estas tecnologías de placa de carbono, haciendo parte de nuestro trabajo, y eso va a ser un beneficio para cualquier corredor, independientemente de su velocidad. Otro punto muy diferente y muy personal es considerar si vale la pena o no invertir en este tipo de calzados, porque sabemos que no son económicos para el ritmo, para el tipo de carrera, para el objetivo que vamos a buscar. Es decir, si la relación costo-beneficio nos va a cerrar, porque beneficios va a haber siempre y costos por supuesto también. Y por supuesto está claro, no hay ninguna discusión en esto. Si corres por ejemplo a 6 minutos por kilómetro, por más que te pongas el calzado que te pongas, no vas a correr a 4:30. Pero sí, si corres a 6 minutos por kilómetro, con ciertos calzados posiblemente puedas correr por ejemplo a 5 minutos 50, 5 minutos 48,
45 tal vez. Ahí está más o menos el porcentaje, dependiendo por supuesto de la distancia que vas a recorrer y de varios factores más. Pero en líneas muy generales, el cálculo estimado, según diversos estudios hechos a la fecha, es que el ahorro que permiten este tipo de tecnologías gira en torno al 4% de tu tiempo final. Por eso, si vas a correr a 6 minutos el kilómetro, con una tecnología de placa de carbono acorde, de buena calidad, podrías correr unos 14, 15 segundos aproximadamente más rápido y sostenerlo en el tiempo. Y por supuesto, esos márgenes van a ser menores para corredores profesionales. Un maratonista que corre el maratón en 2 horas y 5 minutos no va a bajar 15 segundos por kilómetro porque va a bajar un 4% de ese ritmo que va a estar cerca de los 3 minutos por kilómetro, y ahí la ecuación va a ser otra. Le va a permitir posiblemente bajar 4 o 5 segundos por kilómetro. Le puede significar la diferencia entre ganar una carrera o ganar un premio en dinero en efectivo o perderlo, o por qué no también le va a significar la diferencia entre poder hacer un récord mundial o no. Y ahí está lo que te decía recién. Cada corredor, de forma personal, por su situación económica y por los objetivos que tenga, tendrá que hacer el balance y saber si vale la pena invertir dinero en este tipo de zapatillas para intentar bajar unos segundos su marca personal. Eso está en cada uno, pero como funcionar, esto funciona para todos. Y el segundo punto que quería remarcarte tiene que ver con un cuidado que no todo el mundo conoce y que es muy necesario a la hora de utilizar calzados con placa de carbono para competir. Este modelo, el Fuel Cell Super Comp Elite, es un calzado para competencia. ¿Por qué es para competencia? Porque tiene materiales muy reactivos, muy livianos, y dirás, bueno, esto es perfecto, esto es lo que necesito. Sí, pero cuidado, porque para lograr eso sacrifican otras cualidades, como por ejemplo la durabilidad y la estabilidad. Entonces, si utilizas solamente estos calzados para tu día a día, para preparar tu maratón o tu media maratón, cuando llegue el momento de la carrera, este calzado ya no va a funcionar, no va a servir porque tienen una vida útil muy corta. Están pensados para ser utilizados en ciertas ocasiones especiales. Y por eso la mayoría de las marcas están metiendo al mercado también modelos que acompañan a estos de competencia, como este Fuel Cell Super Comp Trainer, en este caso en su versión B3, que también tiene placa de carbono, pero que tiene algunos refuerzos más. Por ejemplo, lo vas a ver aquí en la puntera, en la parte de abajo también, más cauchos. Van a tener materiales que no son tan reactivos, que sí son reactivos pero no tan blanditos, que sí son livianos pero no tanto como este, y que al sacrificar un poquito de estas cualidades también ganan en durabilidad, en estabilidad y en comodidad. Tres factores que van a ser fundamentales a la hora de meter muchos kilómetros a la semana. Eso tal vez lo sepas, pero lo que no todo el mundo sabe es que para competir en una maratón, por ejemplo, con un calzado con placa de carbono, primero, anteriormente, deberías adaptar a tu cuerpo al uso de la placa de carbono, porque la mecánica de carrera que vas a tener con este tipo de tecnologías va a ser muy diferente a la que vas a tener corriendo con una zapatilla que no tiene placa de carbono. Y es por eso que al menos 4 semanas antes de la competencia deberías empezar a utilizar calzados con placa de carbono. Y como estos duran poco, si los utilizás durante esos días o semanas previas, los vas a romper fácilmente. Para eso están estos modelos que no son directamente calzados para competir, sino que son mixtas. Calzados para entrenamientos rápidos, a ritmos, y que posiblemente también los podrías utilizar como una alternativa para competir, aunque no van a tener las mismas contraprestaciones que los que están hechos directamente para la competencia. Vas a ver también en la imagen que hay una diferencia de peso, hay unos 26 gramos aproximadamente en este combo que tiene New Balance para competir y para entrenar con placa de carbono.
Pasa lo mismo, por ejemplo, con el combo que propone Adidas, en el cual tenemos a la Adizero Adios Pro 3 o 4, que es la actual, junto a la Adizero Boston, que es el calzado más pensado en entrenamientos y en acostumbrar a tu cuerpo a esa mecánica diferente. Si no lo haces, si no adaptás a tu cuerpo a esa mecánica diferente, te aseguro que el día de la carrera, especialmente si es de larga distancia, si es una maratón y también posiblemente si es una carrera de 21 kilómetros, tengas algunos problemas, especialmente en tus gemelos y en tus aquiles. Esa zona va a trabajar muy diferente y va a ser un esfuerzo significativamente distinto al que haces cuando corres con un calzado que no tiene placa. Por eso, mi recomendación es que utilices calzado sin placa durante los meses previos para hacer tus rodajes, para hacer tus entrenamientos normales, y que si vas a utilizar placa de carbono, acostumbres a tu cuerpo durante las 4 semanas previas a una competencia. Eso es importantísimo y posiblemente algunas personas que estén viendo este video ya hayan cometido ese error por no saberlo y hayan intentado correr una maratón con placa de carbono sin haber hecho esa adaptación previa. Cuéntenme aquí debajo si no sufrieron mucho ese día de la carrera, especialmente en esa parte baja posterior de las piernas.